Es el corazón del corredor mediterráneo, uno de los puntos más relevantes del recorrido que algún día hará posible viajar de Almería o región de Murcia a Barcelona a máximas prestaciones. Y estos días se ha anunciado un paso muy importante que te cuento en este vídeo. Ya ni salen las cuentas de los vídeos que hemos dedicado en el canal al corredor mediterráneo, probablemente la obra ferroviaria más importante ahora mismo en ejecución en España, pero hoy tenemos una novedad realmente destacable y lo que es más importante, a corto plazo, muy corto plazo, pues Adif ha anunciado que en septiembre iniciará las actuaciones muy relevantes en el tramo entre Alicante y Valencia, que al fin pasan a una nueva fase en sus avances, claves para poder utilizarse a medio plazo en alta velocidad. Será el 9 de septiembre cuando se ponga en servicio la primera fase de la línea entre Xàtiva y el nudo de la Encina, concretamente el trazado en vía única en ancho ibérico tras una importante inversión de 505 millones de euros, un paso más relevante de lo que puede parecer al liberar así el trazado en vía doble para poder ejecutarse la siguiente y más relevante fase, la que cambiará el trazado a doble vía en ancho internacional, el que verá circular los trenes de alta velocidad del futuro y que tendrá una inversión extra de 245 millones de euros que además supondrán un paso de gigante en el tema de mercancías. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Este paso, que no deja de ser una migración de trenes de un trazado a otro, obligará a cortar el servicio ferroviario desde las 0 horas a las 11:30 de la mañana del citado 9 de septiembre para poder ejecutar la conexión del nuevo trazado a las estaciones de Xàtiva y Nudo de la Encina, algo que obligará a Renfe a modificar horarios en los servicios de todo el corredor, así como reestructurar los de la línea C2 de cercanías entre Xàtiva, la Alcúdia de Crespins y Moixent, que se realizarán en autobús. En una primera fase este trayecto será de vía única en ancho ibérico y absorberá todo el tráfico mientras se realizan las obras de adaptación al ancho internacional del trazado actual, que es en vía doble, es decir, la segunda y definitiva fase, que será la que tendrá trabajos en la línea convencional Madrid-Albacete, Valencia-Estación del Norte, con el fin de completar el trazado del corredor mediterráneo entre Valencia y Alicante, uno de los tramos más capitales de todo el recorrido, al conectar no solo las dos principales ciudades de la comunidad a máximas prestaciones, sino que además ofrecerá, entonces sí, un salto cualitativo por ser un avance muy relevante en los recorridos de todo el corredor y que, si todo va como debe, podría estar listo a finales de 2024 para ponerse en servicio a lo largo de 2025, probablemente a mediados de ese año. Los trabajos en el tramo que abre el 9 de septiembre han consistido en la construcción de una nueva plataforma en un trayecto de 46 kilómetros en el que se ha actuado en la superestructura de vía, capa de balasto, catenaria, aparatos de vías, sistema de gestión del tráfico y control de mando y señalización, con 2 túneles, 7 viaductos, 2 pasos superiores y 3 pasos inferiores como obras más destacadas. Ahora le toca el turno al trazado en doble vía, donde las actuaciones contemplan la renovación completa de la infraestructura y el cambio del ancho ibérico al estándar o internacional, sustituyendo todo el material de vía o electrificación, donde se realizará el cambio de la tensión de 3 kV en corriente continua a la de las líneas de alta velocidad, es decir, 25 kV en corriente alterna, montando una nueva catenaria y conectándola con los tramos antiguos que ya disponen de esta tensión. Un tramo que además contará con sistemas de señalización, seguridad, telecomunicaciones y control de tráfico centralizado más avanzados, incluyendo el sistema ERTMS nivel 2. En ambos extremos del trazado, la plataforma será conectada a los tramos contiguos para asegurar la continuidad del ancho estándar en el corredor. En el lado sur, la conexión con la línea de alta velocidad Albacete-Alicante requerirá de la prolongación y acondicionamiento de los ramales Valencia-Albacete de 5 km y Albacete-Valencia de 7 km en vía única, y en el lado norte, la conexión se enlazará en 650 metros con las vías
en la estación de Xàtiva, desde donde se conectará con la plataforma ya construida hasta la conexión con la línea de alta velocidad Madrid-Valencia. Además, se prevé la prolongación de la plataforma de las vías de apartado en la estación de Moixent para dotarlas de una longitud de 750 metros, mejoras en el entorno del túnel de Font de la Figuera y la instalación de doble vía en placa y la adaptación a nuevos condicionantes de seguridad de este túnel, así como las protecciones acústicas. Sin embargo, la paradoja es que este avance de los trabajos repercutirá en un incremento de tiempos, debido al nuevo trazado y sobre todo al tratarse de vía única. Por tanto, a partir del 9 de septiembre, los trenes de larga distancia que circulen entre Valencia y Alicante aumentarán sus tiempos entre 10 y 25 minutos. De esta forma, los trenes de media distancia que realicen su recorrido entre Valencia y Alicante, así como los de la línea Valencia-Albacete y Valencia-Alcázar de San Juan, incrementarán sus tiempos de viaje en una media de 20 minutos, mientras que temporalmente los trenes de media distancia no podrán efectuar parada en Moixent, un inconveniente transitorio e indispensable que llevará en 2025 a tener unos servicios mucho mejores en todos los sentidos. Un avance muy importante y esperado que apuntala a una obra que parece no avanzar o hacerlo demasiado lento, pero que entra en su fase más decisiva y en donde en cuestión de 3 o 4 años y de forma progresiva verá cambios y mejoras más que relevantes y esperadas, y a las que no le quitaremos ojo de encima desde este canal para ir contándolo. Suscríbete y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.